Hola, es un placer poder saludarlos. Reciban un cordial saludo, bendiciones. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver el tema de rebeldía. Es el segundo tema que vemos de los pecados que destruyen matrimonios. Y el segundo que vamos a ver es la rebeldía. Y la rebeldía destruye los matrimonios. Eso nos debe quedar claro y vamos a ver qué tenemos que hacer para poder revertir esta situación. Vamos a comenzar con una oración. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos estás mostrando, Señor, cada área de nuestra vida que destruyó nuestro matrimonio, Señor. Y asimismo te agradecemos porque hoy tú nos estás mostrando cómo nos puedes restaurar, cómo es que quieres restaurarnos, Señor, qué es lo que quieres cambiar, Señor, para poder poner tu espíritu, mi Señor. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos llenes de sabiduría, de inteligencia para comprender este tema. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar. Y aquí vamos a ver primero qué es la rebeldía para poder entender este pecado que nos hizo, eh, que nos llevó a la destrucción matrimonial. Y vamos a ver qué es la rebeldía. La rebeldía es la resistencia o desafío a la autoridad, desobediencia a la autoridad, a una orden u obligación. La rebeldía es desacatar órdenes. Y vamos a ver qué es una persona rebelde. Entonces, ¿quiénes serían las personas rebeldes? Y una persona rebelde es una persona que expresa su desacuerdo a la autoridad. Es una persona con una actitud desafiante, retadora, negada a obedecer y acatar órdenes. Son las personas que oponen resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Y bueno, yo creo que cuando yo leía esta descripción, yo decía, bueno, pues no es nada más que una descripción hacia mi propia vida, ¿no? Ya que a veces nosotras, sobre todo como mujeres, en el matrimonio, nosotras expresamos nuestro desacuerdo a nuestro esposo. Nos presentamos ante nuestro esposo con una actitud desafiante, lo retamos, nos negamos a obedecerle y mucho menos acatamos órdenes. Yo recuerdo que en el momento en el que todavía no llegaba yo a Dios y que todavía mi matrimonio no estaba como tal destruido, pues yo era una persona que me oponía y que oponía resistencia a mi esposo, inclusive a mis padres, porque ellos llegaron a darme algún consejo y yo les dije, ustedes déjenme, ustedes ya no tienen a qué meterse. Y pues bueno, ellos también observaban que yo era una persona rebelde, ¿no? Entonces, esto es el segundo pecado en el cual podemos meditar, porque es un pecado y una actitud que destruye los matrimonios. La rebeldía es un enemigo de los matrimonios porque obviamente la mujer no se sujeta a la autoridad de su esposo. Y pues al oponerse, pues imagínate, ¿no? Se está volviendo una persona rebelde. Y bueno, vamos a ver qué, cómo comienza la rebeldía. Y en Ezequiel 28:16 dice que la rebeldía inicia a causa de la multitud de contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando pues de Satanás. En la enseñanza pasada veíamos que Satanás, el primer pecado que cometió fue la soberbia, al pensar que podía llegar a ser como Dios o más que Dios. Entonces, ese fue su primer pecado. Eso lo llevó al destierro, pero en segundo lugar, pues comenzó la rebeldía. Entonces, al él oponerse a la autoridad de Dios, empezó en rebeldía y aparte trajo consigo a todos los demás, donde los indujo a que los demás ángeles se rebelaran contra Dios. Entonces este es el segundo pecado que vemos
que vemos en la palabra de Dios, o que podemos entender que es el segundo pecado que se genera después de la soberbia. Y en Génesis 3 del 6 al 8, hablando del contexto de Adán y Eva, dice la palabra de Dios: y vio la mujer, o sea, Eva, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí vemos que Satanás fue el encargado de llevar esta rebeldía a Eva. Y entonces Adán y Eva desobedecieron. Satanás, desde que él fue echado, él quiere que todos desobedezcamos, que todos tengamos esa naturaleza soberbia, porque en la enseñanza pasada vimos que hay dos ADNs, el de soberbia y el de humildad. Y una vez que pone su ADN de soberbia, lo siguiente es que nos quiere llevar a la desobediencia con todos, con toda autoridad, pero para que esto también pase a que seamos desobedientes y rebeldes a la autoridad de Dios. Entonces, vemos que Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta que pecaron, se dan cuenta que desobedecieron. Y aquí empieza esta situación, esta rebeldía. Vemos que primero empezó la soberbia en el cielo con Satanás, y luego de ahí la desobediencia con los ángeles y la desobediencia que Satanás pone en la mujer y en su esposo. En 1 Samuel 15, 22 al 23 también vemos lo que la palabra de Dios nos habla de la rebeldía. Y dice su palabra así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces aquí hablamos de que Samuel le dice a Saúl que como fue desobediente, él será desechado. Y le hace ese comparativo, que como pecado de adivinación es la rebeldía, es como una idolatría, porque cuando nosotros cometemos idolatría, pues estamos desobedeciendo a Dios. Por eso es que le dice, es un pecado de adivinación, y que también es un pecado de idolatría, parecido o asemejado al pecado de la rebelión, la idolatría. Entonces, la rebeldía entró en el cielo, en el cielo, luego en el huerto del Edén, y desde entonces Satanás habla al corazón de las personas, ya que Satanás quiere que todas las personas sean rebeldes a Dios y a toda autoridad terrenal, a nuestros papás, a nuestros jefes de trabajo, a nuestro esposo. Y Satanás nos va a intentar atacar por la mente a los que quieren obedecer. Pero vamos a ver que también otro ejemplo de rebeldía fue el pueblo de Israel, ya que ellos fueron rebeldes a la voz de Dios y Dios los mandó al exilio. Luego de 70 años, Dios mandó a hombres a restaurar Jerusalén, pero ellos pasaron 70 años y todo fue por la desobediencia y la rebeldía, por no escuchar la voz de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios para combatir la rebeldía? Bueno, la palabra de Dios nos habla en Levítico 26 del 14 al 22 y dice su palabra así: pero si no me oyereis, es decir, aquí Dios nos está diciendo, pero si me desobedeces, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si
desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Es decir, que Dios aquí nos está diciendo, si eres desobediente a mi palabra, yo también haré con vosotros esto. Y mira, pon mucha atención con lo que pasa a los que son desobedientes. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, y haré con vos y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla. Aquí habla de que el fruto de nuestro trabajo no da productividad, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún están con estas cosas, no me oyeréis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Mira qué tremenda palabra. Más adelante vamos a conocer los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, porque si bien Dios es misericordioso, mira aquí su palabra, también es fuego consumidor contra quienes se rebelan. No contra sus hijos, sino contra quienes se rebelan. Y aquí esta palabra, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando las personas que se dedican al estudio de la palabra nos instruyen sobre esta palabra, se nos deja ver que cuando desobedecemos viene mal sobre nuestra vida. Y aquí hay una parte bien importante porque dice que las bestias fieras arrebatarán a vuestros hijos. Y yo muchas veces he escuchado muchas mujeres, muchos hombres que dicen, es que mis hijos están en drogadicción, mis hijos están atrapados en este vicio, mis hijos están en la cárcel, presos, mis hijos están... Y entonces empiezan a decir que es Satanás quien los tiene presos, pero realmente es nuestra desobediencia quien entregó a nuestros hijos a estas situaciones. Nuestra rebeldía también bajó a ellos. Nuestra rebeldía, pues obviamente bajó a ellos porque fue la enseñanza que nosotros les dimos a nuestros hijos. Además, nosotros al ser desobedientes, pues recogemos ese fruto de desobediencia en nuestros hijos. Y entonces vemos una vida en caos. Aquí habla de que las finanzas, nuestras finanzas son comidas. Entonces, solamente fue producto de la desobediencia. A veces queremos echarle la culpa a Satanás, dándole como esa importancia de mi vida, ¿no? Como decir, él tiene todo el control de mi vida. Y no es así. Aquí lo deja bien claro. Nuestra desobediencia es la que nos lleva a padecer graves consecuencias de escasez, de problemas matrimoniales, de problemas con la familia, de problemas con los hijos. Y lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, que cuando nosotros no escuchemos los mandamientos de Dios, va a enviar sobre vosotros terror. Y yo, cuando me encontraba en desolación, cuando llegué a este proceso, yo decía, yo tengo terror, pero cuando vengo a ver esta palabra dije, pues con razón estoy en terror. O sea, aquí no hay ningún hilo negro, ningún misterio, ninguna misticidad, ninguna hechicería sobre de mí. No, es mi desobediencia, mi rebeldía, porque previo yo había sido desobediente con mis padres, con mis autoridades, con mi esposo. Entonces yo dije, pues ahora, pues obviamente mi dinero está consumido. Sí estoy huyendo, sí me siento perseguida, sí me siento consumida, sí me siento acabada, sí siento que el fruto de mis manos no da nada de fruto, mis manos no producen nada, porque era una realidad. Yo trabajaba sin percibir y entonces vengo a la palabra y digo, bueno,
aquí está la clave, ¿no? Yo empezaba a ver situaciones con mis hijos y cuando veo esta palabra y empiezo una situación a decirle a Dios, ayúdame a revertir todo eso, también veo frutos en mis hijos. Y y ahora que puedo ver que si nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios, en nuestros hijos hay bendición. Y entonces empiezas a ver desde ahí, ¿no? Desde que tus manos, el fruto de tus manos es bendecido, tu matrimonio es bendecido, en tu casa hay bendición, en tus hijos hay bendición. Y no hablo de una bendición económica, sino de una bendición donde hay paz, donde hay armonía, donde se siente esa calma. Entonces, por eso es importante esta palabra. Por eso era para mí tan importante que tú conocieras esta palabra. Y mira, vamos a seguir escudriñando. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos no negarnos a que somos rebeldes, porque si tú dices, no, yo no soy rebelde, no, mi matrimonio se destruyó porque mi esposo es un infiel y no reconoces la parte que a ti te corresponde, que es en rebeldía, pues entonces no vamos a prosperar. Hebreos 5 del 7 al 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mira, aquí ya vimos, vamos a recapitular, aquí ya vimos que si nosotros somos desobedientes, vamos a tener maldición. Pero que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de estos pecados, vamos a alcanzar misericordia. Si nos apartamos y renunciamos a la desobediencia, vamos a alcanzar misericordia. Y que nosotros debemos aprender obediencia como Cristo aprendió obediencia y entonces tendremos eterna salvación y bendición porque obedecemos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Ves lo importante de obedecer a Dios? Y bueno, vamos a ver también, eso es lo que nos dice la palabra de Dios de la rebeldía. Y vamos a ver cómo podemos obedecer. Ahora, ¿cómo nos dice la palabra de Dios que podemos obedecer? En estos 3 puntitos vimos cómo es la rebeldía, ¿no? Que si desobedecemos traemos maldición, que debemos confesarla y que debemos aprender obediencia como Cristo para que seamos obedientes. Y aquí vamos a ver cómo podemos obedecer ya de una manera más práctica. Y vamos a ver Deuteronomio 28, que dice así. Bendiciones de la obediencia. Tan solo el título te debe de motivar. Lo puse con rojo para que así nos brillara en los ojitos de que nosotros debemos obedecer para recibir la bendición de Dios que tanto anhelamos. Y la bendición, yo al referirme a bendición, pues hablamos de la paz que necesitamos de Dios. Y dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta palabra te debe de llenar de alegría. Amén. Y mira, entonces dice que si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendición. Todo esto, es decir, que vamos a ser prósperos, vamos a vivir en paz, vamos a vivir con calma, vamos a tener prácticamente mucha calma y mucha paz. Entonces, vamos a ver cómo es entonces a quienes debemos ir obedeciendo. Y vamos a ver que nosotros debemos obedecer a los padres.
y debemos obedecer a los padres porque en Efesios 6 del 2 al 4 nos habla de la siguiente manera. Que debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces dice que cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, Dios nos da la promesa de ser de larga vida sobre esta tierra. Entonces, eso es una bendición. ¿Ves cómo el obedecer te va a dar una bendición? Dice que nosotros debemos obedecer a la autoridad terrenal, al gobierno, y esto es al gobierno, a los jefes de trabajo y a los pastores. Es decir, que a nuestros gobernantes, a nuestros patrones y a nuestros pastores. Y esto lo vemos en Romanos 13 del 1 al 2. Y dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otra parte de la Escritura dice que si tú obedeces a tu autoridad terrenal, vivirás sin temer ninguna situación. Entonces aquí habla de que no habrá condenación ni temor si tú te sometes a tu autoridad terrenal. Otra parte muy importante para nosotras como mujeres es que nosotros debemos someternos a nuestro esposo, y esto lo podemos ver en 1 de Pedro 3, donde nos explica los deberes conyugales. Y dice su palabra: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esta palabra de verdad es hermosa. Amén. Esta palabra entonces nos dice que si tú obedeces a tu esposo, no vas a tener ninguna amenaza, no vas a temer en tu corazón, no va a haber temor, vas a vivir en paz porque tú estás obedeciendo a Dios y a sí mismo a tu esposo. No por obedecerle primero al esposo, sino porque esto es un mandato de Dios, el que nosotras podamos estar sujetas. Y bueno, mira, tú debes hacer una recapitulación de todo lo que no obedeciste a tu esposo. La palabra de Dios aquí no nos dice que si tu esposo es drogadicto, es mujeriego, es alcohólico, no da el gasto, no le obedezcas. La palabra es muy clara. Dice que nosotras debemos estar sujetas para que los que no creen a la palabra, y creo que si estamos aquí es porque nuestros esposos en algún momento no creyeron en la palabra, ¿no? Mi esposo, yo recuerdo cuando no se sujetaba a la palabra, pero aún así yo decía, es que aquí habla de que aquí le habla a las esposas como yo, a las que sus esposos no creen a la palabra. Entonces sí me está hablando a mí, sí te está hablando a ti que estás en esta brecha. Y dice, para que con tu obediencia, para que con tu conducta de respeto y sumisión, tu esposo sea ganado para Cristo. Pero tu esposo, ¿cómo debe ver esa sumisión? Pues hacia Él. Obviamente también va a haber tu obediencia hacia Dios, pero es Dios quien le va a decir, tu esposa ya es obediente, le va a redarguir cuando tú seas obediente. Dios a quien le va a llamar la atención es a Él. Y además, yo te puedo decir, hay mujeres que dicen, es que ¿por qué le voy a obedecer? Es que esto es difícil de obedecer. Yo te puedo decir que es casi poco probable que un esposo te diga, ponte a robar. Si te dice ponte a robar, pues Dios te va a librar de eso. Entonces,
tú debes llevar en oración y decirle, Señor, no decirle al esposo, no me digas eso, no voy a hacer tu voluntad, sino ir con Dios y decirle, Señor, sabes que no puedo robar y Dios va a ser quien te libre. Entonces, pero por lo regular he escuchado mujeres y yo misma, yo decía, ay, pero es que ¿por qué le voy a obedecer? Y realmente eran órdenes que son de cualquier esposo hacia una esposa, que son cosas que debemos obedecer, pero nosotras, como nos han enseñado que no debemos obedecerle al esposo porque es rebelde, nosotras queremos que nuestro esposo nuestro esposo rebelde sea ganado con mi rebeldía. Y no, así no dice la palabra. La palabra de Dios dice que tu esposo va a ganar, vas a ganar su alma para Cristo cuando tú obedezcas. Es decir, que con tu obediencia vas a predicar el ejemplo de obediencia, no que con nuestra rebeldía vamos a lograr algo, ¿verdad? Entonces creo que es entendible esta palabra de la sujeción a nuestro esposo. Si nuestro esposo dice, no quiero que vayas a fiestas, pues no vayas a fiestas. Si tu esposo te dice, no quiero que consumas alcohol, no consumas alcohol. Si tu esposo te dice, no quiero que te exhibas, pues no pongas foto de perfil en ningún lado. Si tu esposo en algún momento le molestaba que tuvieras redes sociales porque te exhibías, no tengas redes sociales. Si tu esposo está enojado porque lo andas espiando por las redes sociales en vez de estar cultivando tu obediencia, pues quita las redes sociales. Es como muy sencillo poder llevar a cabo esta obediencia, pero a veces nos complicamos tanto la vida porque decimos, no, yo no sé qué hacer y estamos dando vueltas en nuestro desierto, cuando es muy sencillo el que podamos obedecer, porque no le vas a obedecer a Él, le estás obedeciendo a Dios, y porque tú ya reflexionaste en que al ser obediente tú vas a recibir bendición. Yo creo que es más fácil obedecer para recibir bendición que desobedecer para seguir recibiendo maldición. Yo creo que Dios nos dio a elegir y bien podemos elegir la bendición de la obediencia. Y bueno, vamos a ver que el dejar la rebeldía y poder empezar a obedecer a Dios va a traer lo siguiente. Si obedecemos a Dios, va a venir bendición en todas las áreas de mi vida. Porque ya lo vimos en Levítico, en Deuteronomio también. Si obedecemos a los padres, nuestra vida va a ser de larga vida sobre esta tierra. Si obedecemos a la autoridad terrenal, no habrá condenación y podremos vivir en paz. Y si obedecemos al esposo, vamos a poder tener y disfrutar de un matrimonio bendecido sin padecer ninguna amenaza, porque Dios es quien se va a encargar a través de nuestra obediencia. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque hayas entendido, hayas reflexionado y hayas guardado en tu corazón esta palabra tan importante de obedecer. Que haya bajado entendimiento a tu corazón si habías sido rebelde. Hoy puedas renunciar a esa rebeldía, entender que la desobediencia trae maldición, pero que si nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y entonces nos podrá enseñar cómo Cristo obedeció. Entonces vamos a hacer una oración para poder obedecer. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra tan poderosa que nos has mostrado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Venimos en arrepentimiento por haber sido hijas rebeldes, hijos rebeldes, personas rebeldes a nuestra autoridad, porque no sabíamos, Señor, que la rebeldía traía tanta desgracia a nuestra vida. Pero hoy que entendemos que la desobediencia ha traído maldición a mi vida y a mi matrimonio, yo, Señor, te confieso mi pecado de rebeldía, Padre Celestial, y renuncio a todo pecado de rebelión, Señor. Hoy rechazo, renuncio y saco de mi vida toda obra de rebeldía de mi vida, Señor. Hoy yo renuncio y te pido, Señor, que seas tú desarraigando, atando y echando fuera de mi vida toda conducta de desobediente, Señor. Pon en mí un espíritu obediente, Señor, y ayúdame a seguir tu palabra, Señor, para poder obedecer cada mandato estipulado en tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque has abierto los ojos de nuestro entendimiento y te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando para obedecer cada palabra, Señor, en sabiduría, obedecerte a ti con sabiduría y discernimiento. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo espero que esto haya sido de mucha bendición a tu vida y puedas desarraigar de ti, con ayuda del Espíritu Santo, la rebeldía y empieces a vivir una vida de obediencia que traerá bendición y podrás vivir
sin ninguna amenaza. Muchas gracias por escucharnos y bendiciones. Nos vemos en la siguiente enseñanza.